Lanza tus manos y mira. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel, aquí en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina. Ahí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán, 745, los días martes y jueves a las 19:30 y los días sábado a las 16 horas. Sean todos bienvenidos a los que están conectados en la 102.7 Atlántida FM. Gloria a Dios, los que están conectados aquí por TikTok, sí, estamos en vivo. Gloria al Señor, estamos ya avanzando. Estuvimos ausentes 2 días, pero agradezco a mi operador Jorge, que me hizo el aguante. Jorge, gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, tu familia. Gracias a Dios por tu vida, también por la familia de Marisa y Roberto Antuch, los directores de la radio. También gracias porque en este tiempo nos bendicen, ¿verdad? Dándonos la oportunidad de trabajar, porque esto también es un trabajo, enseñar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que damos gracias a Dios, bendecimos sus vidas también. Que Dios conecte a ellos, alcancen sus sueños, ¿sí? Qué tremendo. Gracias a Dios. Son las 14:53, ¿sí? PM, y 14 grados la temperatura, 85% la humedad. La verdad que está muy, muy frío aquí en Paso de los Libres. Realmente la temperatura muy baja, está como nublado el clima, el cielo muy nublado todo, pero bueno, gracias a Dios porque veníamos de días lindos, ¿sí? Después de tanta lluvia, Dios nos dio unos días lindos y ahora comenzamos nuevamente con el frío, ¿sí? Pero bueno, que Dios nos ayude a poder sobrellevar toda situación, frío, calor y todo lo que tenemos que pasar. Gloria al Señor, con la ayuda de Dios estamos acompañados de la mano del Señor, vamos bien. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que me permite estar aquí, Señor, para enseñar tu palabra, Padre divino y santísimo. Bendice, Señor, los que están conectados en la 102.7 Atlántida FM, los que están conectados aquí por TikTok, Padre, los que van a mirar en diferido el programa, los que van a pasar, Padre, bendícelos. Padre soberano, abre las puertas, canales de bendición para cada uno de tus hijos, Señor. Padre, aquellos que están, Señor, con algún problema de adversidad, sean, Señor, bendecidos por tu poder, por tu presencia, y sean rotas todas cadenas, Señor, todo muro, Padre, toda piedra, Señor, salga del camino por el poder de tu presencia y por tu ángel poderoso que va delante de nosotros, Padre, abriendo puertas, destruyendo todo candado de cerrojo y abriendo las puertas de bronce, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre Santo, te doy gracias, bendigo, Señor Dios mío, a cada uno de los que están, Señor, Padre soberano, en este tiempo, Padre, orando por un trabajo, que sean, Padre Santo, provisto por tu poder, por tu palabra, Señor, para sus familias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Padre Santo, te doy gracias por esta ciudad, esta provincia, esta nación de Argentina. Bendice a la nación de Israel y a Jerusalén y todas las naciones de la tierra, Padre, sean bendecidas por tu presencia, por tu palabra, Padre Santo, y que tu palabra llegue, Señor, a cada rincón, Señor, y a cada necesitado en este tiempo, Padre, que podamos, Señor, ser esas personas, Señor, canales de bendición para bendecir, Padre Santo, porque tu palabra dice, Señor, que fuimos bendecidos para bendecir. Gloria al Señor, gracias a Dios. Vamos a comenzar, ya estuvimos ahí escuchando los auspiciantes, ya estuvimos escuchando alabanza, así que vamos a ir comenzando con lo que es el estudio. Estamos en el capítulo 13 de Oseas, sí, ya habíamos comenzado el miércoles, el martes, sí, porque bueno, miércoles y jueves no pude estar, pero ya estuvimos comenzando con el capítulo 13 de Oseas, así que ya estamos un poquito avanzados y vamos, hoy vamos a continuar, a ver hasta dónde podemos llegar. Gloria a Dios, y podemos ver cómo en todo lo que ya estudiamos el libro de Oseas podemos ver que es una carta de amor, sí, de exhortación, pero de amor a la vez, porque Dios habla de la exhortación, del enojo de Dios, pero también habla de la restauración que Él quiere hacer justamente a su pueblo, porque Él ama a su pueblo. Dice su palabra que Él amó con amor eterno a Israel, y que todos aquellos que vienen al Señor Jesús o Yeshua,
¿sí? Jesús como tú lo conoces, Yeshua, su nombre hebreo. Los que vienen a él, Dios los recibe, dice su palabra, y los injerta en el olivo verde. Gloria al Señor, así que qué maravilloso, porque el libro de Osea habla de restauración, y para realmente producirse esta restauración necesitábamos el sacrificio, ¿sí? Para que nos libre de la muerte y justamente de esta distancia, ¿sí? Que teníamos para con el Padre. Y vino el Señor, sí, ha derramado su sangre preciosa en el madero y nos ha dado vida juntamente con él. Muchos dicen, la Torá no permite sacrificio humano. Sí, está bien, la Torá dice eso, sí, la Torá no permite sacrificio humanos, pero nosotros tenemos que entender que Yeshua es la Torá, y él, más allá de que él dice la palabra, se hizo carne y habitó entre los hombres, más allá de todo eso, él no era un hombre cualquiera, ¿sí? Él era concebido realmente, dice la palabra, por medio del Espíritu Santo en un vientre virgen como el de María, ¿sí? O Miriam, mejor dicho, pero fue traducido María. Así que él no era un hombre cualquiera, él era justamente, él es la Torá, ¿sí? Él es la palabra en sí, y él vino, y el único, porque no había otro, que podía morir por nosotros, ¿sí? Y resucitarnos y darnos vida juntamente con él. Por eso la palabra del Señor dice que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, más que Yeshua HaMashiach hombre, o Jesucristo el Mesías hombre. No hay otro intercesor, no hay un intercesor de algún santo, alguna imagen. No, el único intercesor, dice la palabra, es Yeshua hombre, ¿sí? El único que vino, murió, resucitó y nos dio vida juntamente con él. Para no empezar un poquito perdidos, porque ya habíamos comenzado en el programa anterior, el capítulo 13, vamos a dar un repasito así como para ir entendiendo el tema y entrar, ¿sí? En lo que es el tema del capítulo 13. Y dice así, cuando Efraín, Oseas 13, cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Bueno, aquí para entrar, como te decía, en lo que es el estudio de este día, podemos ir viendo, ¿sí? Principalmente que el reino de Israel era un reino de 12 tribus, ¿sí? Siempre digo esto, pero es importante porque el público se renueva, como quien diría, y era un reino de 12 tribus, ¿sí? Y este reino se dividió por medio o sea, por el mandato de Dios, ¿sí? De la mano de Jeroboam y Roboam. Jeroboam el siervo de Salomón y Roboam el hijo de Salomón. ¿Por qué se dividió? Porque Salomón pecó. No obstante, Dios le dijo, no lo voy a hacer en tu tiempo, en tu reino, sino que lo voy a hacer después de tu muerte. Y fue así, cuando él murió, Dios dividió los reinos. Le dio 10 tribus a Jeroboam, que era siervo de Salomón, y le dio 2 tribus a Roboam, que era hijo de Salomón. Entonces aquí comienza toda la historia de la división y, por supuesto, la consecuente restauración, porque es una realidad. Dios habla de su reino, sí, habla de Israel como pueblo, pero habla, en la Biblia estoy hablando, habla de una unidad, sí, por eso habla de las 2 varas en Ezequiel, que vendrán a ser un solo palo, ¿sí? De los dos palos, que luego vendrán a ser un solo palo en su mano. Y también habla de las 2 casas en Jeremías, que luego vendrá a ser una sola casa con su Torá escrita en sus mentes y en sus corazones. Entonces podemos ver aquí, nosotros si buscamos, indagamos y estudiamos las escrituras, podemos ver que en ningún lado Dios habló de la iglesia como un pacto con la iglesia. Nunca jamás Dios habló, ¿sí? Que hizo un pacto con la iglesia. Dios habló que hizo pacto con su pueblo, ¿sí? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y es interesante porque en el pacto renovado, ¿sí? Habla de las 2 casas, sabiendo y entendiendo que el reino estaba dividido y el diseño de Dios es la unión del reino de Dios. La casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Judá volvió del cautiverio de Babilonia, sí volvió, pero ellos también quedaron como en esa desobediencia, vamos a decir, en alguna parte con el Señor, y no aceptaron a Yeshua HaMashiach, sí, nuestro Señor.
No todos, no aceptaron, algunos por supuesto, porque hay hermanos judíos que sí aceptan al Señor, otros no. La Casa del Norte volvió cuando tenía que volver, como le dijo a a Ezequiel, a los 390 años de la cautividad de Asiria, no volvió. ¿Por qué? Porque pecaron y su pecado le fue multiplicado 7 veces, dice la palabra, que el que pecaba, su pecado, si insistía en el pecado, su pecado le sería multiplicado por 7. Y esto fue lo que sucedió. Por eso es que la casa de Israel viene a volver en el 2009, 2010, 2011, más o menos el tiempo que en todo el mundo estamos guardando la Torá, guardando el Shabbat, guardando las fiestas, guardando comidas, guardando todo esto que la gente, personas o hermanos en Cristo que no guardan la Torá se preguntan, ¿y esto qué es? Esto es judaizante, esto es una secta, no entienden por qué esto dice la Escritura y está escondido en las Escrituras. Tenemos que estudiar las Escrituras para saber el plan divino de Dios para su pueblo, gloria al Señor. Así que aquí está hablando justamente de la grandeza del pasado de Efraín, pero esto no es garantía de futuro, ¿sí? Aquí está hablando de la grandeza, dice, cuando Efraín hablaba hubo temor, ¿sí? Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Dios siempre quiere que sus hijos sean exaltados en su nombre, ¿verdad? Porque dice, el que se gloríese en el Señor. Sí, que todo lo que hagamos sea para gloria de Él y por supuesto recibimos nosotros también la honra porque lo que hacemos para Dios y Dios se glorifica, hay también bendición para nosotros como seres humanos. Pero el hecho de que hagamos bien un tiempo las cosas y luego nos descarriamos o no seguimos caminando, ¿sí? Conforme Dios manda, no quiere decir que lo que hayamos hecho bien a un principio nos va a cubrir lo que hacemos mal en el presente, para nada. Si hacemos mal, nos apartamos nuevamente de la comunión perfecta para con Dios. Y eso fue lo que sucedió con Efraín. Efraín estaba unido a las 12 tribus. Ellos vivían como Dios quería, vivían en el diseño divino de Dios, pero Efraín pecó, ¿sí? Y murió. Pecó porque hizo dioses de bronce y le hizo adorar al pueblo de Dan a Betel, dice la palabra, que le edificó dioses y les dijo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Adóralos y no iremos más a Jerusalén. ¿Por qué? Porque justamente Jeroboam no quería ir a Jerusalén con las 10 tribus porque tenía temor que estas 10 tribus se quedaran en el reino del sur, sí, con Roboam que tenía 2 tribus, sí, sin contar los levitas, porque los levitas no eran contados. Tenemos la necesidad, sí, de perseverar en el Señor. Por eso dice su palabra, el que persevera hasta el fin, tendrá fruto, llevará mucho fruto, ¿sí? La perseverancia es una manera de vivir, ¿sí? Porque nosotros muchas veces tenemos alguna situación de adversidad y hay tentaciones en el camino, porque eso es una realidad, somos seres humanos. No obstante, el Señor dice que Él no nos va a dar una tentación mayor que no podamos soportar. Todo lo que viene a nosotros, vamos a poder soportarlo por medio de la presencia de Dios y del Espíritu Santo de Dios, si nos prendemos de sus manos y estamos caminando con Él. Cuando habla de Efraín no está hablando justamente de una tribu en particular, ¿sí? Como la tribu de media tribu de Efraín y media tribu de Manasés, no. Está hablando de una sola cosa, de una casa, ¿sí? Una casa que fue justamente la que lideró sobre las 10 tribus, pero justamente son todas las 10 que estaban con Efraín. Sí, porque Efraín estaba liderando. Entonces podemos ver en Génesis 48, 16 al 20, dice así: el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la casa de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano, ¿quién es su hermano? Efraín, ¿sí?
vendrá a ser más grande que él y su descendencia formará multitudes de naciones. Esto es muy interesante porque cuando habla aquí de multitudes de naciones, habla de realmente de Meloch, ¿sí? En hebreo, Hagoín, ¿sí? Que significa justamente plenitud de gentiles. Y esto habla, Pedro, de la plenitud de los gentiles. Esto es muy interesante, habla Pablo en Romanos 11:25. Vamos a ver lo que le dice Jacob, ¿sí? A su nieto, Efraín, le habla de la multitud de los gentiles. ¿De qué gentiles? Y en ese tiempo es interesante cómo las cosas están en el corazón de Dios antes que nosotros ni siquiera la pensemos o la vivamos. Es muy interesante. Por eso quiero decirte que Dios está en el control de tu vida, de tu familia, de tu economía, de tu finanza, de tu matrimonio. Dios está en el control, porque yo quiero decirte que lo que tú estás pasando, ya Dios lo sabía de antemano, ya está escrito, ¿sí? Lo que tú estás pasando. Y Dios está ahí para ayudarte, Dios está ahí para consolarte, para pasarte la mano, para sacarte de la situación de adversidad, de lo que sea. Jacob estaba hablando de plenitud de gentiles, siendo que el reino todavía no estaba dividido, siendo que Yahshua no vino y no murió y resucitó en el madero aún. Todas estas cosas, y Jacob allí en Egipto hablando de plenitud de gentiles. Aleluya. Pablo dice, Romanos 11:25-27 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué misterio? El misterio que estaba hablando Jacob en Egipto. Este misterio que estaba en el corazón de Dios y que no podían entender cuando Jacob le dijo a José su hijo que Efraín iba a ser mayor que Manasés, porque Efraín iba a ser Meloch Hagoín, plenitud de gentiles. Me imagino que José habrá pensado, ¿de qué me está hablando? Gentiles. Pero multitud de gentiles, mi hijo, si nosotros somos pueblo de Dios, si bien él es hijo de una egipcia, yo soy hijo de Dios, somos hijos suyos, somos nación de Dios. O sea, todo esto era interesante porque el abuelo de Efraín estaba hablando de algo que ni José podía entender. Entonces dice Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado justamente Meloch Hagoín, ¿sí? La plenitud de los gentiles. Esto es interesante. Yo quiero que usted preste atención y entienda lo que le estoy transmitiendo. Pablo está hablando, ¿sí? Que justamente que él nos está pidiendo que no ignoremos, ¿sí? Para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿De qué gentiles? De la casa de Efraín. De la casa de Efraín, ¿sí? Que era la bendición que le dio el abuelo, ¿sí? En Egipto. Entonces Pablo está hablando que Efraín, en otras palabras, no dice la Biblia, ¿sí? No lo dice literal, ¿sí? Pero está realmente en lo que Pablo nos está explicando, lo que Pablo está diciendo, nos está explicando. Que Efraín iba a traer esa multitud, esa plenitud de gentiles. Por eso justamente nosotros venimos a ser la congregación de los primogénitos, ¿sí? Porque nosotros representamos justamente a Efraín. ¿Efraín quién era? Era hijo de José, casado con una egipcia que su padre... que su abuelo, Jacob le adoptó como Dios nos adoptó a nosotros y le dio herencia y le injertó en las 12 tribus.
¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos adoptó, sí, porque no éramos pueblo, nos adoptó, nos injertó en el olivo verde y nos dio herencia juntamente con Él. Dice la palabra que tenemos la herencia, sí, juntamente con Yeshua. Qué tremendo es esto. Aleluya. Hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál es el pacto? Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No dice con la iglesia, no dice con los cristianos evangélicos, no. Dice con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿sí? Por eso nosotros somos Israel, fuimos injertados, fuimos adoptados. Entonces dice, he aquí que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando les saqué de Egipto, ¿sí? Cuando les saqué de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero escribiré mi pacto en sus mentes y en su corazón, ¿sí? Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Muy interesante lo que está diciendo justamente Jeremías 31, 6 al 10. Podemos ver, gloria al Señor. 31, 6 al 10, dice así. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Dios. ¿Qué día es ese? 2010, 2009, 2008, 2009, 2010, cuando Efraín se despertó del medio de las naciones y Efraín está guardando la Torá, Efraín está guardando los mandamientos. ¿Qué está sucediendo? Está saliendo de una iglesia cristiana romana y está entrando al pueblo, a la Torá. ¿Qué está sucediendo? Vendrán días, dice Jeremías, ¿sí?, que clamarán los guardas en el monte de Efraín levantado y subamos a Sión. ¿Quién es Sión? La Torá, Yeshua, ¿sí? A Yahweh nuestro Dios, porque así ha dicho Yahweh, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Aleluya. Esto es tremendo. ¿Cuál es el remanente de Israel? Justamente la casa de Efraín, la casa de José, la casa de Israel. Qué tremendo. Dice, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte, a los reunidos de los fines de la tierra, y entre ellos ciego, cojo y la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por caminos derechos, en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Esto es tremendo. El Señor dice que Efraín es su primogénito. ¿Por qué nosotros tenemos la doble porción del Espíritu? Oiga, qué tremendo. Cuando, esto yo ya lo hablé el programa pasado, pero lo vuelvo a comentar, cuando recordemos que cómo se redimía el primogénito, dice en la Torá. En el tiempo, sí, de Moisés, cuando Moisés dice, hay que redimir, le dice Dios, hay que redimir a los primogénitos. Cuéntame, dice, los levitas, y cuenta los primogénitos de un mes en adelante, de cada familia. Y conforme la cantidad de levitas van a redimir a los primogénitos. Pero si sobraban primogénitos, sí, como dice la Biblia, que sobró, algo de 300 y algo primogénitos sobró, ¿sí? Entonces esos primogénitos que sobraban, que no había levita para que lo redima, ellos tenían que pagar la redención. Qué tremendo. Y acá es algo muy interesante, porque cuando Elías andaba, ¿sí?, con Eliseo, tenemos que entender que Elías era un levita. Y Eliseo, que era uno del reino del norte, Eliseo le dice, dame una doble porción de tu espíritu. Elías podía redimir a Eliseo porque Elías era levita. Entonces Elías le dijo, si logras verme cuando me voy, recibirás. ¡Qué tremendo! ¿Y qué es lo que recibió Eliseo?
la doble porción del Espíritu. Dice que cuando Elías se paró frente al Jordán, pegó con su manto sobre el Jordán, dice que el Jordán se abrió, dice la palabra, y ellos pasaron. Luego, cuando ellos pasaron, el Jordán se cerró, y cuando Elías se fue, dice, en el carro de fuego, y Eliseo recibió el manto de Elías, dice que volvió Eliseo, miró las aguas, el Jordán estaba vuelto nuevamente en su lugar, y él pegó en las aguas del Jordán, como pegó Elías, y el Jordán se abrió, aleluya, porque Eliseo recibió la doble porción del Espíritu. Por eso dice la palabra, gloria a Dios, aquí justamente, y Efraín es mi primogénito. Fuimos redimidos, gloria a Dios, aleluya. Tenemos la doble porción del Espíritu de Dios. Dice, oíd palabra de Yahweh, oh naciones, y haced saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Quién esparció a Israel? Yahweh. ¿Quién lo juntará? ¿Quién lo redimirá? ¿Quién lo va a unir? Yahweh. Dios, Yahweh Sebaot. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver en Hebreos, ¿sí? El libro de Hebreos, gloria a Dios. Muy interesante. Hebreos 8:6. Gloria al Señor. Hebreos 8:6 dice así. Gloria a Dios. Del 6 al 10 dice así. Pero ahora tengo mejor ministerio es el suyo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Se desentendió por un tiempo, pero hizo un nuevo pacto y mandó a su hijo, Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, Dios que se hizo carne y habitó entre los hombres, dice la palabra. Por tanto, este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones los escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Interesante, porque aquí no nombra en ninguna parte la iglesia cristiana evangélica sin el pacto. Está nombrando a la casa de Israel y la casa de Judá, entendiéndose que está ahí injertada la iglesia cristiana evangélica. Pero la iglesia cristiana evangélica necesita la Torá para ser pueblo de Dios, porque si la iglesia cristiana evangélica no quiere la Torá de Dios, no está en pacto con el Señor según su palabra. Qué tremendo. Mateos 15, 24 al 28, vamos a ver, gloria al Señor. Mateos 15, gloria a Dios. Mateos 15, 24, 28. Antes de leer esto, quiero hacer un paréntesis con esto que vengo diciendo justamente porque sé que muchas personas no aceptan la Torá, no quieren la Torá y cada uno tiene el derecho, sí, de elegir lo que quiere vivir. Pero es solo leer la palabra y entender que cuando Israel no quiso volver, ¿sí?, a la Torá, a dejar los dioses, ¿sí?, servir y festejar otras fiestas paganas, cuando Israel no quiso volver, Dios le multiplicó el pecado por 7. Por eso es que Israel no volvió como Judá, volvió a los 70 años. Dice la palabra que Daniel se paró y miró los libros y entendió que el tiempo de la cautividad había terminado. Y dice la palabra que el Señor, una vez que Daniel dispuso su corazón, ¿por qué Dios le contestó? Porque el tiempo, gloria a Dios, el tiempo de la liberación de Judá en Babilonia ya estaba
ya estaba vencido, ya tenían que salir. Entonces Dios dijo, he aquí un hijo que va a batallar, que va a guerrear y que va a sacar a mi pueblo de la cautividad, porque el tiempo de cautividad para ellos ya pasó. Dice la palabra que Judá lloraba, dice, en las costas de los ríos y cantaba los salmos, ¿sí? Y los babilonios le decían, cántennos salmos, cántennos como cantaban en Sión, en Jerusalén. ¡Qué tremendo! O sea, ellos estaban arrepentidos. La palabra nos enseña que Judá estaba arrepentida y cuando llegó el tiempo de regresar, ellos regresaron. Por eso es que hasta el día de hoy tienen la Torá. Y esto es como que la Torá no es nuestra, es de nuestros hermanos los judíos solamente porque no es nuestra, porque realmente nunca lo tuvimos y Dios sí nos dio a nosotros. Lo que pasa es que no hemos entendido. Entonces Israel no quiso humillarse y siguió pecando, siguió adorando a Baal, a Astarot, a Moloch, todos estos dioses. Entonces, ¿qué hizo Dios? Multiplicó su pecado, ¿sí? Si tú no quieres guardar la Torá y amas a Dios como amaba a Israel, entre comillas, porque el que ama obedece, dice, por eso dice el Señor, si me amáis, guardad mi mandamiento. El que ama obedece, ¿sí? ¿Verdad? Si uno ama a su esposo o su esposo ama a su esposa y realmente se comporta como tal, ¿no? Entonces, si el que no quiere guardar la Torá, ¿sí? De repente no logra ciertas bendiciones, tiene que hacerse una introspección, ¿sí? Tiene que preguntarse algunas cosas. ¿Por qué Dios dejó de bendecir a Israel y Dios lo llevó a tantos lugares y a tanta miseria que alcanzó a pasar el pueblo de Israel, disperso me refiero, entre las naciones, ¿sí? Que justamente somos nosotros los que éramos gentiles y muchos de ellos siguen sufriendo. ¿Por qué? Porque no quieren la Torá de Dios, la Torá que trae la sanidad, la liberación, la restauración de la familia, de los hijos, del matrimonio. Mateo 15, 24, 28. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? Las 10 tribus del norte, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Judá, el reino del sur, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Cuando Yahshua llegó, él estaba en Jerusalén. No eran ovejas perdidas. ¿Quién eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? Las 10 tribus del norte, las 10 tribus que Jeroboam los llevó cautivo, que Jeroboam le hizo servir a otros dioses, que Jeroboam hizo con estas 10 tribus como quiso. Esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yahshua dijo, oh mujer, grande tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Me entiendes ahora? Cuando Dios te responde algunas cosas, no quiere decir que Dios te responda porque Dios está de acuerdo con lo que tú haces o como tú vives. Es tu fe que produce los milagros de Dios en tu vida. ¿Sí? Porque si no fuera así, aquel que no adora a Dios y que adora a otros dioses, de repente no tendría nada, ¿sí? Pero la palabra bien dice que el sol sale sobre buenos y malos y no se refiere a personas buenas que tienen una apariencia de bueno, sino que se refiere a personas que aman, adoran a Dios y viven en el camino del Señor y aquellos que no están injertados, ¿sí? En pacto con Dios, se refiere a eso, ¿sí? Acá podemos ver una mujer que no guardaba la Torá, una mujer que no vivía conforme a las enseñanzas de Dios y el Señor le dijo, oh mujer, grande tu fe te salva. Tu fe te salva, ¿sí? Por eso la palabra dice que todo aquel que pronuncia el nombre del Señor en los últimos tiempos será salvo. La Torá no es para salvación. La Torá en sí, guardar los mandamientos no salva a nadie. Lo que salva es la fe. Sí, entiendo, eso está bárbaro. Pero si Yahshua viene, ¿sí? A buscar a su pueblo y tú no estás preparado, déjame decirte que no te irás con el Señor, no te irás con Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua viene a buscar a su pueblo. Después será salvo o no, después que él ya lleva a su pueblo y aquí lo que queda aquí en la tierra y lo que pase, eso ya es asunto de Dios contigo. Yo ya no entro en ese tema, ¿sí? Pero estoy hablando de la Torá, de una manera de vivir, ¿sí? En la Torá y esperar al Señor en la Torá. ¿Cómo esperaron las 10 vírgenes? ¿Sí?
5 fueron prudentes y 5 se durmieron, se cansaron de esperar. En otras palabras, 5 dejaron de guardar los mandamientos, empezaron a vivir como quisieron, aunque sirviendo a Dios, entre comillas, como siempre digo, porque hay gente que dice, yo hago y lo hago de corazón y eso es lo que importa. Tu corazón es engañoso, dice la palabra, ¿sí? Pero cuando nosotros servimos a Dios, obedecemos a Dios y queremos realmente agradar a Dios, ¿sí? ¿En qué? En su mandamiento, porque si yo digo voy a agradar a Dios y hago lo que a mí me parece, no puedo agradar a Dios de ninguna manera, porque yo no sé cómo agradar a Dios. Pero si yo leo su palabra, sé cómo agradar a Dios, porque Él dice cómo lo debemos hacer, cómo debemos hacer las cosas para agradarle. Gloria al Señor. Qué tremendo. Lucas 1, 31 al 33. Lucas 1. Aquí podemos ver también algo muy interesante. Lucas 1, 31 al 33. Dice así. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Acá, esto es muy interesante porque hace como una conclusión de todo lo que vengo hablando. Dice que vendrá, dice, el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, ¿sí? Yahweh salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿De quién es hijo Yeshua? Del Altísimo. Él no es un hombre cualquiera, porque si él hubiera sido un hombre cualquiera, cualquiera podía ser hijo del Altísimo en ser concebido en el vientre de alguna persona. Y el único que fue concebido en el vientre de Miriam o María, que fue traducido, fue Yeshua. Nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe injertado en el olivo verde. Y el Señor Dios le dará el trono de David para siempre. Por eso es, oiga, qué interesante. Aquí hay algo muy interesante porque dice, le dará el trono de David, su padre, por siempre. ¿Por qué no le dio el trono de la tribu de Dan? ¿Por qué no le dio el trono de Neftalí? ¿Por qué no le dio el trono de Rubén? ¿Por qué no le dio el trono de Efraín inclusive? ¿Por qué no le dio el trono de Aser, de las otras tribus? ¿Por qué? Porque el trono de David, Judá, es el legislador quien tiene la Torá. Por eso es que Yeshua dice que seremos un nuevo hombre en él, y de dos pueblos hará un solo pueblo, para que en su mano seamos dos palos, un solo palo. Sobre el trono de David. ¿Por qué el trono de David y no el trono de Israel? Porque David es el que tiene la Torá. Por eso es que cuando somos injertados, nos unimos, ¿sí?, al pueblo de Dios y comenzamos a guardar su Torá, porque Él es, sí, el Señor Dios, el que tiene el trono de David. Y reinará sobre la casa de Jacob, con el trono de David, en el trono de David. En el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob. ¿Qué quiere decir eso? Con la Torá reinará sobre las demás tribus para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué maravilloso! Si tú y yo no pertenecemos a Israel, Yeshua no puede ser nuestro rey, porque Él es el rey de la casa de Jacob. Y si nosotros no somos injertados en el olivo verde, no somos su pueblo, no somos sus hijos, porque nosotros necesitamos estar en pacto con el Señor. Vamos a una alabanza y volvemos para seguir meditando. Gloria al Señor, qué interesante. Gloria a Dios. Vamos a una alabanza y volvemos.
cosita. Seguimos en nuestro programa que se titula Tiempo de cosecha. Estábamos escuchando una alabanza, gloria al Señor. Así que seguimos en esta tarde, una tarde nublada en Paso de los Libres Corrientes, 14 grados la temperatura, como ya te decía al comienzo. Así que ideal para estar ahí tomando un mate o, por qué no, descansando, sí, escuchando el programa. Gloria al Señor, muy edificante esta tarde el programa. Qué maravilloso. Si abrimos nuestros corazones, Dios hace la obra en revelarnos su verdad, su Torah. Muy bien, estábamos justamente en Lucas, sí, ahora vamos a Éxodo 19:3. Éxodo 19:3. Vamos a leer Éxodo 19:3, ¿sí? Al 4 dice así: y Moisés subió a Dios, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues,
Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Esto lo declara Tito en 2 Tito 14, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, un reino de Cohen, y gente santa, ¿sí? Gente Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto habla justamente en Apocalipsis 1:6, 5:10 y 1 de Pedro 2:9. ¿Sí? Todo lo que dijo el Señor por medio de Moisés, hablaron justamente Pedro, Juan, Pablo, Timoteo, Tito y todos los que hablaron en el Nuevo Pacto. Entonces podemos ir a Deuteronomio 29, 10 al 13. Dice así. Gloria al Señor. Vamos a ver. Gloria al Señor. Aquí. 29, 10 al 13. Dice así: vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarlo hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, aquí lo está declarando, ¿verdad? Ezequiel, vamos a leer Ezequiel 47:13. Estos son todos los versículos que nos respaldan lo que venimos hablando de Oseas 13:1. Ezequiel, capítulo 47, versículo 13. Así ha dicho Yahweh el Señor: estos son los límites en que repartirás la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. ¿Por qué le dio 2 partes a José? Porque José dio 2 hijos a Jacob que fueron injertados en las 12 tribus. Entonces José tenía 2 partes porque media tribu era para Manasés y media tribu era para Efraín. Gloria al Señor. Primera de Corintios 12:1. Vamos a Primera de Corintios 12:1, dice así al 2. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos muertos. Esto es interesante, ¿sí? Porque Pablo está comparando, ¿sí? Nos está, mejor dicho, recordando lo que éramos antes, ¿sí? Muchas veces vemos las procesiones o vemos cosas así que llevan a los muñecos arriba y les llevan las personas. ¿Por qué? Porque no pueden caminar. Dice la palabra, tienen pie pero no caminan, tienen ojos pero no ven, tienen oído no oyen, tienen boca no comen, tienen nariz no huelen. ¿Por qué? Porque son ídolos de madera, ¿sí? El hombre que lo hizo, ese hombre mismo lo adora. Entonces dice Pedro, sí, cuando ustedes eran gentiles, sí, erais antes. Ahora no sos más, no sos un ciego, sordo, mudo, no, ahora sos hijo de Dios, ¿sí? Dice, se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Efesios 2:11 podemos ver que acentúa justamente lo que estamos hablando aquí. Efesios 2:11, 12 dice así. Efesios 2:11 al 12, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, ustedes, eran llamados incircuncisos, antes, cuando no servían a Dios, cuando no estaban injertados en el olivo verde. Era llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, cuando erais incircunciso, estabais sin Cristo, sin el Mashiach, alejado de la ciudadanía de Israel. Antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, cuando éramos gentiles, cuando éramos incircuncisos y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuándo
cuando estábamos lejos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, antes cuando estábamos lejos, cuando éramos circuncisos y cuando éramos gentiles. Pero ahora en Yahshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, cuando erais gentiles, cuando erais incircuncisos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Vamos a leer lo que dice Zacarías 8:23. Zacarías 8:23 dice así: así ha dicho Yahweh, Zacarías profetizando en los tiempos venideros. Así dice Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua tomarán de la mano de un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído, aleluya, que Dios está con vosotros. ¿Qué está diciendo Zacarías? ¿Qué está diciendo Zacarías? ¿Quién eran los 10 hombres que Zacarías estaba viendo en el espíritu? Las 10 tribus del norte que fueron dispersas por la mano de Jeroboam y la promesa de Dios de la restauración. Zacarías está diciendo: así ha dicho Yahweh Sebaot, en aquellos días, aleluya, acontecerá que 10 hombres de todas las naciones. ¿Dónde están las 10 tribus dispersas? En todas las naciones, en España, en Francia, en Italia, en Brasil, en Argentina, en todas las naciones están dice 10 hombres, pero está hablando de las 10 casas, ¿sí? Los 10 líderes con sus casas, ¿sí? Las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío. ¿Por qué de un judío? ¿Quién es Yahshua? Yahshua HaMashiach es un judío. Por eso dice la palabra en Juan 4:22. La salvación viene de los judíos, le dice Yahshua a la samaritana. ¿Quién es Yahshua? Un judío que nació en la casa de Miriam y José, 2 judíos, ¿sí? De la tribu de Judá, ¿sí? Y él justamente dice la palabra, viene de la raíz de David, de la tribu de Judá. Yahshua es judío. ¿Cómo pueden decir las personas que aman a Jesús, entre comillas, sí, aman a Yahshua, a Jesús, y dicen odiar a nuestros hermanos los judíos, dicen odiar a Israel, dicen no querer al pueblo de Dios, de donde supuestamente tu Salvador, que te sacó de la muerte y de la miseria y de entre los ídolos, te derramó su sangre? Pero ¿cómo es ahora que no quieres a su pueblo? Es como si fuera que una persona se casa con alguien y no quiere a ninguno de su familia, a nadie. No quiere a su padre, a su madre, a su hermano, nada. Y le saca a la persona totalmente de la familia. Es imposible con Yahshua, porque Él es amor y Él es el Dios de la tribu de Judá y el Dios de todo Israel, de Israel. ¿Sí? Ahora, si tú eres de otra nación, si tú eres de algún otro lugar, si tú no eres de Israel, no importa, porque vienes a Él, lo acepta como tu Señor y Salvador, y Él, y por fe, sos injertado en el olivo verde, y Dios te da los pactos, dice su palabra. Entonces dice que estos 10 hombres de todas las naciones, hablando de las 10 tribus dispersas por todas las naciones, tomarán del manto de un judío. ¿Quién fue que tomó del manto del Señor para ser sanada la samaritana? La mujer que de flujo de sangre, tomó del manto del Señor, agarró su tzitzit del manto, dice la palabra, ¿sí? Y fue sanada. Entonces dice que tomarán del manto de un judío, de Yahshua está hablando, diciendo, iremos con vosotros. Viene la gran, aleluya, el gran movimiento del Espíritu en todas las naciones de la tierra, y esto no tiene que ver con los cristianos evangélicos, no, esto tiene que ver con la Torá. No obstante, nuestros hermanos los cristianos evangélicos van a ser injertados en el pacto y recibirán la Torá, porque viene un avivamiento y es el último avivamiento antes de la venida de Yahshua, porque Yahshua no va a venir sin que todo su pueblo sepa que tienen que entrar en la Torá y entrar en pacto con Él. Iremos con vosotros, dice, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué maravilloso. Esto es tremendo lo que está sucediendo. Volvemos a Osea, el libro que estamos estudiando, en el versículo 2 dice así: y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Oiga, qué interesante. Besar a los ídolos es una práctica antigua de Mesopotamia. Esto viene de mucho antes. Y hoy en día,
¿Qué vemos nosotros? Gente besando a un crucifijo, gente besando a un monumento, besando alguna maderita que tiene algún nombre y que cree, besando. Esto dice, el Señor le está exhortando que el pueblo de Dios dice, y ahora añadieron a su pecado, no solamente pecaron, sino que después a todo el pecado que hicieron, de su plata se han hecho, dice, según su entendimiento. No, Dios nunca mandó que adoremos y besemos a la madera o al yeso. No, es entendimiento de hombre. Dice, según su entendimiento hicieron imagen de fundición, ídolos y toda obra de artífice. Toda obra de artífice hicieron ídolos, hicieron obra de artífice. Acerca de los cuales dicen los hombres que sacrifican, besen los becerros. Ellos los sacrifican, ellos los hacen, ellos los moldean, arman los moldes, echan el material, le sacan del molde, le pintan, le ponen ojo, le ponen vestidito y le besan. Y el Señor está diciendo por la boca de Osean, más del pecado que tuvieron, todavía se dieron a la fornicación de besarlos. No solamente se arrodillaron delante de ellos, qué tremendo lo que está diciendo. No solamente se arrodillaron, sino que también lo besaron. Dios estaba enojado con su pueblo, tremendamente lo que sucedió. Oseas 13:3, aleluya, qué interesante. Por tanto, dice, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. La casa de Efraín fue sembrada entre las naciones, ¿sí? El libro de Oseas en el capítulo 1 nos habla que Dios le dijo que al hijo que daba luz con la esposa fornicaria, ¿sí? Se iba a llamar Jezreel. ¿Por qué? Porque este significa justamente la casa de Efraín, Jezreel, el que fue esparcido entre las naciones, ¿sí? El que fue sembrado entre las naciones. Amós 9, vamos a leer, muy interesante, Amós 9, 9 al 10. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Cuántas personas, trayendo a la realidad lo que está diciendo, o sea, cuántas personas están exaltándose y dando palabra de bien y de bendición para la gente, siendo que están ofendiendo una y otra vez a Dios? O sea, ¿qué decían ellos? No se acercará ni nos alcanzará el mal. Qué tremendo, pero dice la palabra, yo los zarandearé, dice justamente zarandea, ¿sí? Israel será zarandeada, perdón. Qué tremendo. Juan 7, 33, 35. Vamos a leer Juan. Gloria a Dios. Juan 7, y vamos terminando por aquí hoy. Juan 7, 33, 35 dice así. Entonces Yahshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallaremos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Oiga, qué interesante. Oiga, qué interesante lo que se estaban preguntando los judíos, porque Yahshua, justamente como hablamos anteriormente, es judío, ¿sí? Vino de la tribu de Judá, nació en la casa de María y José, un hombre judío, ¿sí? Del pueblo de Israel, que vino a morir por toda la nación de Israel. Pero él le dice a la sirofenicia, sí, dice, yo he venido, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora bien, los judíos aquí se están preguntando, ¿a dónde irá este? ¿Se irá a los dispersos? Oiga, ¿dónde estaban los dispersos? Con los griegos. Y enseñará a los griegos. Ellos sabían que Yahshua
vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué interesante, gloria a Dios, qué tremendo, gloria al Señor, que nada ni nadie te quiera hacer, siempre digo, sentir de menos o que no eres digno de guardar la Torá, porque somos dignos. Yahshua nos injertó en el olivo verde, Yahshua nos dio identidad juntamente con su pueblo, Yahshua derramó su sangre preciosa por nosotros, los dispersos en todas las naciones y por Judá, por supuesto, todo su pueblo. Gloria al Señor, que Dios bendiga tu vida y que realmente esta palabra venga a ser de mucha bendición y a revelarte tu verdadera identidad. Yo quiero decirte que cuando Dios me reveló su identidad por medio de la Torá, yo lloré. Lloré como una niña porque realmente la Torá, dice la palabra en Jeremías 31 al 34, 31 al 34, que la Torá está escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero hasta que la Torá no nos sea revelada, no vamos a entender ese amor y esa pasión por el Señor Yahshua HaMashiach, un judío de la tribu de Judá, de la casa de José, de la raíz de David, que vino del pueblo de Israel. Que Dios te bendiga. Mañana para nosotros es Pentecostés, nuestra fiesta de Shavuot. Después de contar 50 días el Omer, tenemos nuestra gran fiesta de Shavuot, del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, renovándonos en todas las áreas de nuestras vidas. Así que espero que sea un fin de semana precioso, que Dios te bendiga. Y de mi parte, Shabbat Shalom para todos aquellos que guardan el reposo de Dios, y el que no, bueno, que pase un excelente domingo. También que la bendición de Dios les persiga, el alcance y esté con cada uno. Dios te bendiga. Chau, chau, bendiciones.